Bolivia tuvo un encuentro con su propio destino y le miró a los ojos bien de frente. Palabras del filósofo boliviano Guillermo Francovich, que resumen todo lo que la Guerra del Chaco significó para Bolivia. El año de 1932 fue muy caótico para este país sudamericano. La decisión de un país entero de pisar fuerte en el Chaco costó la vida de 65.000 bolivianos. Este hecho bélico fue el más sangriento de la historia boliviana. Un hecho bélico que duró 3 años y que además enfrentó a dos países hermanos como son Bolivia y Paraguay. Pero antes de adentrarnos en las infernales arenas del Chaco, conozcamos los antecedentes. El primero de ellos son los problemas limítrofes que tenía Bolivia con el Paraguay. El Utis Possidetis Juris de 1810 no había podido resolver nada, puesto que Bolivia afirmaba que su territorio llegaba hasta la capital paraguaya de Asunción, que se encontraba entre los ríos Paraguay y Pilcomayo. Por otra parte, los paraguayos afirmaban que su territorio llegaba hasta el Parapetí. Estas declaraciones crearon un ambiente tenso entre ambas naciones. Como segundo antecedente, se encuentran los tantos acuerdos que Bolivia había firmado con el Paraguay, como ser el Tratado de Decoud-Quijarro del 15 de octubre de 1879, que dividía el Chaco en dos partes, una para Bolivia y otra para el Paraguay, pero el tratado fue rechazado por el Congreso boliviano. El segundo tratado data del 16 de febrero de 1887, denominado Acebal-Tamayo, que esta vez dividía al Chaco en tres: la parte sur para el Paraguay, la norte para Bolivia y la zona central libre de gobiernos, pero este tratado no fue ratificado por ninguna de las dos partes. El tercer tratado, denominado Benítez y Chazo, firmado el 23 de noviembre de 1894, volvía a dividir al Chaco en dos, pero, lamentablemente, este mismo fue rechazado por ambos congresos. Y finalmente, el último tratado tuvo lugar el 12 de enero de 1907, el cual fue mediado por Argentina, que dispuso someter la cuestión al fallo arbitral del presidente de la Argentina, Figueroa Alcorta. Pero lamentablemente Alcorta declinó su intervención debido a inconvenientes suscitados al fallar a favor de Bolivia en un litigio limítrofe que este país mantenía con el Perú. Y como tercer antecedente, y quizá el más determinante, se encuentra el ataque paraguayo al Fortín Vanguardia, puesto que en 1928 Paraguay atacó, tomó e incendió el fortín boliviano, donde fallecieron 6 soldados bolivianos. En respuesta, Bolivia tomó el fortín Boquerón del ejército paraguayo. Ante esto, tuvo que intervenir la Sociedad de Naciones Unidas para que el conflicto no pase a mayores, y dispuso que los bolivianos debían abandonar el fortín Boquerón y los paraguayos debían reconstruir el fortín que habían incendiado. Como siguiente punto a tratar, hablaremos acerca de las características del terreno, pues este jugó un papel fundamental en la guerra. El Chaco estaba formado por vegetación espinosa, escasez de agua, mucha arena y un sol de plomo que caía sobre las sienes de los valerosos soldados, sin mencionar que la fauna estaba compuesta de serpientes, roedores e insectos. La falta de agua y el desconocimiento del territorio en disputa fue el principal enemigo para Bolivia, debido a que su ejército estaba en su mayoría compuesto por quechuas y aymaras que provenían de lugares fríos. Entre las causas para la guerra tenemos al enclaustramiento marítimo de Bolivia, pues debido a esto el país miró hacia el Atlántico y buscaba una salida soberana al mar mediante el río Paraguay. La segunda causa es de carácter político, pues el entonces presidente de Bolivia, Daniel Salamanca,
había recibido muchas críticas y buscaba fortalecer su posición a través de una peligrosa aventura militar. Y la tercera causa, que aún es debatida, es que la guerra fue promovida por empresas petroleras transnacionales, como la Standard Oil, que operaba en Bolivia, y la Royal Dutch Shell, que operaba en Paraguay, puesto que estaban ansiosos por explotar el supuesto petróleo que existía en el Chaco Boreal. Ahora que conocemos los antecedentes y causas, pasemos al desarrollo del conflicto. Puesto que la guerra del Chaco fue larga y complicada, se la debe dividir en 4 fases. Y la primera se establece entre junio y diciembre de 1932. La segunda fase se desarrolla entre diciembre de 1932 y diciembre de 1933. La tercera fase, por su parte, se libera entre diciembre de 1933 y enero de 1935. Y finalmente, la cuarta fase se desarrolla entre febrero y julio de 1935. La primera fase comienza el 15 de junio de 1932, cuando las tropas bolivianas ocupan el Fortín López, instalado en la laguna Chuquisaca, y que un mes después los paraguayos retoman por la fuerza. Este hecho fue tomado como una agresión a Bolivia, y el presidente Salamanca ordenó la movilización general. Comenzaba la Guerra del Chaco. Salamanca, a pesar de contar con menos efectivos, ordena la toma de los fortines Corrales, Toledo y Boquerón. Debido a esto, el 9 de septiembre de 1932, alrededor de 5.000 soldados paraguayos atacan el Fortín Boquerón, defendido por solo 448 soldados bolivianos, comandados por el teniente coronel Manuel Marzana. Después de la primera jornada de conflicto, los paraguayos retrocedieron desanimados ante la magnífica defensa boliviana. Esto permitió el ingreso de refuerzos a las tropas bolivianas y luego de 3 días de lucha, los paraguayos lograron rodear el fortín y los ataques en oleadas no se hicieron esperar. Por su parte, los soldados bolivianos se habían quedado sin municiones, sin víveres, el único pozo de agua era un nido de ametralladoras, los bolivianos no tenían fuerza ni para enterrar a sus compañeros que flotaban en el pozo. Los soldados bebían sus propios orines en el afán de no morir, y finalmente Marzana pidió una tregua honrosa, y los paraguayos tomaron el fortín el 29 de septiembre de ese mismo año. Cabe mencionar que en Boquerón, el ejército boliviano escribió una de las páginas más brillantes de su historia. La segunda fase inicia con las victorias paraguayas en los fortines Arce y Alihuata. Esto hacía inevitable el avance paraguayo, pero el ejército boliviano pudo reorganizarse en el kilómetro 7, bajo el mando de Bernardino Balboa Rioja. La pérdida del Fortín Arce dejó un sabor amargo en los bolivianos, así que Salamanca designa a Hans Kut como comandante de las Fuerzas Armadas. A la cabeza de Kut, el ejército boliviano recupera los puestos de Platanillo, Alihuata, Campo Jordán, Arce y La Gondra. Fue un avance arrollador que se detuvo en Nanagua. Lamentablemente, Kut hizo de Nanagua un punto vital para Bolivia, sin tomar en cuenta que estaba a cientos de kilómetros para reabastecerse. El ataque se produjo entre el 4 y 8 de julio de 1933. En esta ofensiva valiente e inútil fallecieron 2.000 soldados bolivianos. Posterior a esto, el comandante paraguayo Estigarribia contraataca entre los meses de agosto y diciembre, produciendo la caída de Campo Grande, Alihuata y Campo Vía. Este último fue la caída de Kut, y el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas era el general Enrique Peñaranda. La tercera fase continúa con el ataque paraguayo, puesto que Estigarribia veía altas posibilidades de hacer retroceder al ejército boliviano.
y es así que entre marzo y abril de 1934 ataca lugares como La China, Campo Jurado y Conchitas. El ejército boliviano resiste y logra vencer en las 3 contiendas. Ante esto, Estigarribia no se detiene y logra una victoria en la Cañada Tarija y se dispuso a tomar Vallivian, que era un centro de abastecimiento para el ejército boliviano. En julio, Estigarribia no logra tomar Vallivian, pero volvía a presionar en noviembre, esta vez con resultados positivos. Los paraguayos toman 4.000 prisioneros. Un hecho curioso, denominado el Corralito de Villamontes, ocurrió en esta fase, pues el presidente Salamanca y el alto mando militar boliviano no tenían buenas relaciones, debido a la caída de Vallivian. Eso hizo que Salamanca destituyera a Peñaranda y posesionara a José Lanza el 26 de noviembre de 1934. 2 días después, Salamanca llega a Villamontes, donde lo esperaban varios oficiales del ejército, entre ellos Peñaranda. Estos mismos desobedecieron el nombramiento y derrocan al mandatario encerrándolo en un edificio del ejército, hasta que por medio de la presión el anciano presidente renuncia. Inmediatamente después se posesiona a José Luis Tejada como nuevo presidente, cuyo objetivo era buscar la paz lo antes posible. La última fase continúa con el avance paraguayo, entre noviembre de 1934 y enero de 1935. El combate había llegado hasta la cordillera Aguaragüe, donde el conocimiento geográfico fue un plus para el ejército boliviano. Al igual que Bolivia al inicio de la guerra, los paraguayos estaban muy lejos de sus centros de abastecimiento, y a pesar de eso, Estigarribia, tentado por los campos petroleros bolivianos, decide atacar Villamontes. La defensa de Villamontes fue de vida o muerte para los bolivianos, no solo por el petróleo, sino por el riesgo potencial que recaía sobre Tarija y Santa Cruz. El ataque comenzó el 16 de febrero de 1935. Fue un acto suicida, ya que la superioridad numérica boliviana era evidente. Luego de una semana, el 23 de febrero, Estigarribia se da cuenta de que la ofensiva había sido un fracaso y que había sido derrotado. Y 2 meses después, el ejército paraguayo había retrocedido 150 kilómetros. El fin de la guerra se produjo el 12 de junio de 1935, donde se firmó el protocolo de paz, pero pasarían 3 años para que el 21 de julio de 1938 se suscriba el Tratado de Paz, Amistad y Limítrofes entre Bolivia y el Paraguay, donde Bolivia resignaría alrededor de 234.000 kilómetros de superficie. Las consecuencias de este conflicto bélico son las siguientes. Bolivia pierde alrededor de 65.000 soldados, por su parte Paraguay alrededor de 40.000. En Bolivia asumen la presidencia militares, con el denominado socialismo militar. Este conflicto también generó una crisis económica en Bolivia, pues había gastado alrededor de 228 millones de dólares, desestabilizando al país. Cabe resaltar que debido a la guerra, la sociedad boliviana toma conciencia de los sectores más desprotegidos. Esto impulsa una integración real en la vida política y social del país, que culmina en la Revolución Nacional de 1952. Con esto concluye el pasaje más sangriento de la historia boliviana, una guerra inútil que solo dejó al desnudo la pobre geopolítica que manejó Bolivia, pues pisar fuerte en el Chaco mutiló al país y dejó una herida que aún no termina de cicatrizar para los bolivianos. No olvides suscribirte si te gustó el video y dejar un buen me gusta, que nos ayudarías bastante. Un saludo y hasta la próxima.